artículo 254 ter y el primer párrafo del artículo 254 cuater del Código Penal para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, autor de la misma. Con su venia, presidente. Adelante, diputado. Primeramente, felicitar a la compañera Gaby, porque necesitamos ir cambiando la cultura también de la necesidad de prevenir muchas enfermedades y muchas acciones en el tema psicológico. Felicidades, diputada. Salud. Y en este mismo orden de ideas, la presente iniciativa con proyecto de decreto tiene a fin hacer las adecuaciones necesarias al Código Penal para el Estado de Zacatecas con el objetivo de homologar el marco jurídico de la entidad con el federal a fin de considerar el tratamiento psicológico especializado para los agresores del delito de violencia familiar. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 7º, define a la violencia familiar como el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Asimismo, el Código Penal Federal en su título 19, capítulo 8, estipula que comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco, por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. Una de las manifestaciones más graves de la violencia es aquella que se da en el seno familiar, ya que el daño ocasionado al individuo, a la familia y a la sociedad es severo, y es la que con más frecuencia actúa en nuestra vida cotidiana, constituyéndose en una parte fundamental del patrón de convivencia y cultura. Este delito se tipifica por primera vez en México en 1997, cuando se reformó el Código Penal para el Distrito Federal, en donde se reconoció que la violencia es inaceptable en la convivencia entre ciudadanos, aún más cuando se realiza en el núcleo familiar. A partir de la fecha anteriormente citada, inició en el país una movilización social de grupos de defensores de derechos humanos y organizaciones de mujeres que buscaban la creación de un marco normativo en la materia. Lamentablemente, de acuerdo a estudios realizados por el INEGI, el índice de violencia intrafamiliar en México durante los últimos años ha ido incrementando día con día. Dándoles un ejemplo, el 10.8 millones de hombres refiere en esa encuesta haber ejercido algún tipo de violencia en contra de sus parejas, de los cuales 40% lo hizo de manera emocional, el 25.3% de manera económica y el 11.6% física y el 5.3% sexual. La encuesta comentada refiere que hay 10.3% de las mujeres de 15 años y más que refiere haber sido víctima de algún acto violento por parte de algún integrante de la familia. Asimismo, los principales agresores son los hermanos y los padres, mientras que los principales agresores sexuales son los tíos y los primos. Zacatecas no es ajeno a esta realidad nacional en cuanto a violencia familiar. Por ejemplo, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública en el 2018, este delito se disparó en 8 estados de la República, en donde en la entidad la alza fue de 193%,
cifra preocupante por las consecuencias sociales que derivan de esta violencia. De acuerdo a la organización Semáforo Delictivo, los municipios que mayor prevalencia presentan en este delito son Guadalupe, con 64 casos y una tasa de 40% por cada 100,000 habitantes. Fresnillo, 66 casos por cada 31 personas de 100,000 habitantes. Zacatecas, 36 casos con el 26.1% por cada 100,000 habitantes. Y Sombrerete, 12 casos con el 19.6% por cada 100,000 habitantes. La presente iniciativa con proyecto de decreto tiene a fin de reformar el artículo 254, apartados ter y quater, del Código Penal para el Estado de Zacatecas para homologar y modificar el tipo penal de violencia familiar con el Código Penal Federal, ya que el estipulado en el ordenamiento federal es más amplio y completo, al considerar que comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial, económica, definición del tipo penal que no se encuentra en el Código Estatal. La presente se sustenta en lo estipulado en el artículo 8 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se establece que los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Además, también se estipula que se debe brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina y los patrones machistas que generaron su violencia. Asimismo, en el artículo 9 del ordenamiento en comento, se establece que, con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la familia, los poderes legislativos, federal y locales, en el respectivo ámbito de sus competencias, considerarán tipificar el delito de violencia familiar e incluir como parte de la sentencia la condena al agresor a participar en servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos. En síntesis, la presente propuesta considera que el reto es coadyuvar a la prevención, detección, atención, disminución y erradicación de la violencia familiar y sexual. Y para combatir la violencia y promover la convivencia pacífica, es necesario fomentar relaciones de equidad entre las personas, mediante la construcción de una cultura basada en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. El tratamiento psicológico es tan importante para las víctimas como para los agresores, a fin de evitar las reincidencias en las conductas violentas, buscando en todo momento el respeto a los derechos humanos. Por eso mi comentario antes de hacerles saber de esta síntesis, porque quiero también agradecer tanto a la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas como a su rector y al director de la Unidad Académica de Psicología, Hans Iram, mi reconocimiento y por la insistencia de querer inmiscuir a todos los profesionales de la salud mental en el estado de Zacatecas para tanto la prevención y el tratado del diagnóstico para un mejor sociedad aquí en el estado. Es cuanto, diputado presidente. Diputado presidente, para pedirle al diputado, si me permite suscribirme a su iniciativa, Edelmira Hernández. En los mismos términos, Muñoz González. Borrego Estrada. Alma Dávila. Pinedo Morales. Delgado de la Torre Felipe. Navidad Rayas. La diputada Navidad Rayas también. Omar Carrera. Gracias. Gracias, Omar. Gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia.